Aló, Sí, aló. sí, buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que ya esté en línea para que realicemos el tema de hoy. Mm, claro, claro que sí. Bueno, siguiendo entonces la temática que hemos llevado y las diferentes divinidades con las que nos contactamos para los diferentes temas, vamos a trabajar hoy con Saint Germain para que nos hable sobre la dualidad. Como el tema es bastante amplio, entonces entremos en contacto con él y vamos a preguntarle lo siguiente. ¿Me dices cuando ya estás en contacto con él? ¿Sí? ¿Ya estamos? Ujú. Estaba esperando que usted me confirmara, pero bueno, listo. Dentro de los temas importantes para nuestra ascensión que estamos viviendo en este momento cuántico, está la dualidad. El tema como dualidad es muy generoso y abarca muchos campos, pero entremos dentro de todos los diferentes prismas de la dualidad a hablar sobre el masculino femenino. ¿Qué es el masculino y qué es el femenino dentro del proceso de la creación? ¿Y por qué en este momento es tan importante conciliarlos para que el emocional, que es femenino, le permita al intelectual, que es masculino, conciliar en el corazón el estado de conciencia de la unicidad, que no es ni lo uno ni lo otro? ¿Cómo poder llegar a través de ese estado conscientivo del femenino y el masculino en lo intelectual a hacernos conscientes en la esencia misma del ser, del ser, del ser y del corazón de este momento que estamos trascendiendo como alma mundi? En la intelectualidad nadie toma conciencia. La intelectualidad es utilizada por el ego. Y en la intelectualidad no se adquiere, no hay conciencia ahí. Y lo femenino y lo masculino son dos caras de la misma moneda. No hay separación en lo uno y en lo otro. Pero esa reconciliación que debe existir y unir esas dos partes es la unicidad que tú estás haciendo mención.
Y esa unicidad solo se hace en el corazón, del corazón, en el átomo donde está lo único. Yo le llamo nous a ese átomo de conciencia crística, que es lo único, como conciencia uno de la fuente. Pero ¿cómo poder llegar sin intelecto, sin razón, a un estado de conciencia en el que ni el masculino ni el femenino se imponen, sino que nos liberamos de cualquier condicionamiento, seamos hombres o mujeres, para poder que entremos en esa apertura total sin estar filtrados por nuestra condición masculina o femenina. Me está diciendo que la razón de cuerpos y los cuerpos identifican y dan la apariencia de masculino y femenino en la parte física. Eso es lo que es la razón de cuerpos, y la razón es usado por el ego. Y la feminidad y la masculinidad tienen un papel en la energía física, en la energía densa. Tienen un papel fundamental en la expresión de la vida como lo que está el equilibrio de la feminidad porque el uno es la fuerza y el otro es la emoción, y esa fuerza y esa emoción es uno solo. Cuando hoy es fuerza, mañana se transforma en emoción, y la emoción vuelve y se transforma en fuerza, y así sucesivamente, porque hoy puede ser hombre y en un retorno posterior puede ser mujer, y ahí es donde ambos están impregnados de las dos esencias. De las dos esencias no me está diciendo eso, no es esencia, sino de los dos estados están impregnados ambos. Por eso, si hoy es la fuerza, mañana esa fuerza se convierte en emoción, y esa emoción se convierte en fuerza. Entonces, no es ni emoción ni es fuerza, es el trascender los dos. Correcto. Ese es el ahora, eso es vivir en el ahora. Es vivir en el ahora. Entonces, él simbólicamente juega un papel de fuerza, ella juega un papel de emoción, pero los dos, al unirse, trascienden la emoción y la fuerza y se convierten en lo que es, se convierten en soy. Soy conciencia. Cuando una planeta, este ser maravilloso que se llama Saint Germain,
está envuelto en violeta, él es violeta. Él es esa violeta. Claro, Me está mostrando el violeta, no sé qué significa, pero me muestra que es violeta. correcto. Es la mezcla del rojo y el azul en una forma equilibrada, donde el azul de la madre y el rojo del Cristo, unidos, forman la conciencia del Espíritu Santo. Y allí es cuando el Padre, como esa unicidad que no es ni masculina ni femenina, ni buena ni mala, ni material ni espiritual, sino que solo es, me permite a mí pasar de yo soy a solo soy. Entonces por eso me está mostrando el violeta. Por eso, Al estado donde debemos llegar. exactamente, por eso queríamos para este tema hablar con él, que es la llama violeta. Ay, sí, él es violeta, él es violeta. No me está diciendo que él no es violeta, que todos en la unicidad ya somos violeta. Cuando unimos El esa, universo es violeta. sí, cuando trascendemos los condicionamientos por tener un cuerpo masculino o femenino en el ahora eterno del instante que no es, porque en realidad no hay una hora, porque únicamente es la no tenencia del concepto tiempo lo que nos permite estar en una hora eterno, que en sí mismo es como unir el rojo y el azul en una forma permanente como fuerza para que esa llama violeta nos permita a nosotros ese estado de conciencia puro del soy, sin ni siquiera yo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo nosotros acá como personalidad en esta tercera densidad? Que refugiarnos en el violeta es refugiarnos en la presencia. Y la presencia, o sea, si nos refugiamos en el estado de presencia, eso es en marcha, es la meditación en marcha, es el sentido de la vida, es lo más complejo y lo más simple. Es el estado de presencia en donde debemos refugiarnos. Ahí, refugiarnos ahí, y ahí está el violeta. Y no es que yo llegue a eso, él me dijo que no es que yo llegue a eso de ese estado, no. Ese estado me pertenece a mí, te pertenece a ti, nos pertenece a todo. El estado es ahí estamos, en ese estado. Nunca hemos salido de ese estado. Nosotros somos violeta. Él me lo recalca que somos violeta, que somos la fuerza violeta. Entonces el estado de presencia es encubrirnos o recubrirnos es como una llama, era una llama como el violeta, es con la llama violeta, es refugiarnos ahí. La idea de dialogar a través de estos encuentros que hacemos, a través de este diálogo, como
lo utilizamos como un medio para enseñar a través del diálogo que entablamos desde ABA. Yo como ABA lo entiendo perfectamente y lo que queremos es que lo recreemos en el diálogo para que una vez que se ha escuchado estos audios, lleguemos a darle esa luz, ese entendimiento a las personas que lo aborden y podamos ser postes de indicación, podamos ser un medio para que al hacer los encuentros personales, en las diferentes reuniones, esas personas que ya han escuchado los diálogos o los audios puedan venir con sus propias inquietudes que corresponden a sus propios trabajos, así como yo lo estoy haciendo acá ahora, utilizando esta personalidad de Ava, pero lo hago desde mi conciencia, porque él es el que me va abriendo mi espectro de preguntas, con lo cual estamos recreando la conciencia a un nivel de tercera D. Entonces, por eso hacemos estas preguntas así, como la que te voy a hacer a continuación. ¿Qué le pasa a nuestros estados conscientivos cuando una persona se presta para castrar animales, como en el caso de los perros o las perras, en el caso de cuando se quiere controlar la natalidad al hacer vasectomías en los hombres o ligamento de trompas en el útero de las mujeres? Mm, Las, todo es energía, todo es energía y la energía, la energía puede ser transformada, la energía puede ser bloqueada por una decisión nuestra, la energía puede ser condensada, la energía puede cambiar de formas y de estados. Y cuando a voluntad tomo la decisión de bloquear la energía creadora, de procrear, o lo hago a un animal porque él no decide por sí mismo, sino que el humano decide por ellos. Entonces, el humano asume esa responsabilidad y él decide vivir la experiencia del otro lado. Del otro lado es todo lo contrario, es desear tener, procrear y no poder hacerlo. Es porque él ya decidió eso, porque cuando yo tomo una decisión, automáticamente también estoy responsabilizándome de ir al otro lado y vivir una experiencia contraria, porque en ese momento tomé las dos decisiones. No hay un tiempo que yo tome una y luego un tiempo que yo tome otra. Esas decisiones se toman a la vez, automáticamente. Esa decisión, como la pregunta, está inherente en la respuesta. Y cuando tomo esa decisión, de inmediato, automáticamente tomé la decisión de estar del otro lado, del lado contrario, y vivir la experiencia contraria. Entonces, la mujer llega y no puede tener bebé.
la mujer o un hombre desesperadamente quiere ser padre y no puede. O suceder que necesiten como en la separación que imaginariamente está sosteniendo el hombre de la actualidad, están recurriendo a métodos como para procrear de manera no biológicamente, no lo normal, sino que lo están haciendo como de manera artificial. Y eso tiene unas consecuencias, igual que la castración. Entonces, esa mamá viene con muchos niños en su vientre, porque se sale de control y viene con muchos niños. Y al contrario, y de otro lado, también sucede que ella se estéril, que ella no pueda tener, o un hombre no pueda tener, o el hombre se castre, quiera operarse su pelo y cambiarse de sexo, y serlo. Él lo hace quirúrgicamente. Y esas son consecuencias que se pagan, pero no es porque nadie te las cobre, sino porque en el momento que se tomó la decisión de hacerlo, se tomó la otra decisión también, porque se toma una y se toma la otra. Porque en el mundo de la dualidad, inmediatamente tomo una decisión, se da lo contrario a la vez, porque es un mundo dual, no porque haya un Dios que esté castigando por ese acto, es porque hay un mundo dual para poder que haya precipitación en la materia. Y a lo animal, él de una u otra manera también contribuye. Él no es tan ajeno a ese proceso, porque él estaba allí en el momento indicado, en el punto indicado para que sucediera eso. Entonces, él, a pesar de que la decisión es del humano, él también tiene un grado como animal de responsabilidad. Él también tiene responsabilidad, no con el grado de responsabilidad del humano, pero también lo tiene. Ay, ¿cómo así? Qué hermoso, hermosa la explicación que nos estás dando, porque se cree, se cree que uno va castrando a una perrita y como es un perrito, que castre ya sea un perro o una perra, no se está afectando a uno mismo. Y por eso queríamos recrear este tema del masculino femenino en una forma tan armoniosa, no desde la intelectualidad que uno lo explica a las personas, pero como estamos al mismo nivel de 3D, no se le da la trascendencia, pero explicado por una divinidad, lo universaliza dentro de los estados de conciencia y nos permite darle una nota al tema de propiciar, favorecer y creer que porque se trata de un animal, no nos estamos castrando a nosotros mismos. Es lo que queremos hacer al recrear este tema a ese nivel. Cuando una persona, dentro de ese estado de decisión, como nos lo acabas de explicar, hace este trabajo, podríamos decir, inconsciente, ¿cómo poder entonces ayudar para que no haya una proliferación? Porque ese es el justificativo que se utiliza para la castración, sobre todo de los perros y perras, de animalitos que luego van a las calles y se convierten en propiciadores de enfermedades y de muchas epidemias que afectan la vida
a nivel humano. Cómo poderlo manejar a ese nivel de la conciencia, porque eso es lo que no se, no se entiende, de que hay otras alternativas que se soslayan y no se le da la importancia que también se pueden utilizar, y no necesariamente haciéndole un daño directo al poder creador que hay en cualquier criatura de la naturaleza. Las decisiones que el ser humano toma y las arbitrariedades y los abusos que hace con su propio cuerpo, y aún aplicándose o tomando medicamentos de tipo químico, y también autocastrándose. Todas esas decisiones que se toman y que se toman a los animales, que toman con los animalitos, podría ser revertido, no por revertido algo que ya se ha hecho ya quirúrgicamente, pero sí se puede tomar conciencia el humano y empezar por el mismo ser humano, por sí mismo. Cuando se maneja una sexualidad con responsabilidad, esa responsabilidad se extiende a los animales, pero no se extiende a través del humano. Y con la responsabilidad que uno tiene al tener un animal, los animales tienen periodos de fertilidad y periodos de infertilidad. Los animales hembras. Pero si son animales que es de lucrativos para el ser humano, entonces se abusa. Y cuando no es lucrativo para el ser humano, entonces se sigue usando, pero en el desprecio y en el no cuidado de determinadas especies. Entonces, una manera de hacerlo, de ayudar al animal, es con métodos naturales, completamente naturales, que van en armonía con la naturaleza del humano y con la naturaleza del animal. Y en el universo hay todos los recursos necesarios, todo para que lo utilicen, hagan uso de él. No solamente para los animales, sino también para el humano. Las mujeres no tendrían ninguna necesidad ni de castrarse, ni los hombres tampoco, si manejaran una sexualidad complaciente y con responsabilidad, no negando la sexualidad, sino siendo complaciente con ella, humana, con su sexualidad, y no viéndola como algo pecaminoso, sino como algo divino, como algo creativo. Entonces, sus crías, en caso de los animales, su descendencia, se haría con la plena y absoluta responsabilidad, sin ninguna necesidad de llegar a esos extremos de abusar del cuerpo. Y los métodos naturales
una mujer, son métodos que llaman ustedes de oración, métodos de infertilidad, de conocer el cuerpo a perfección, días de infertilidad, días de fertilidad para la mujer. Eso la mujer, si aprende a manejarlo bien, no tiene ningún necesidad de recurrir a nada que dañe su cuerpo físico. Y en caso del hombre, también no hay necesidad de dañar, porque está dañando su propia divinidad a través del sexo, porque el sexo es completamente creador, y la transmutación es un método maravilloso para los seres humanos, pero el ser humano no quiere saber de la transmutación. Y no quiere saber de la transmutación porque él es inherente, es demasiado lascivo, el hombre, sobre todo el hombre. Entonces, por eso el hombre no quiere saber de ese tipo de filosofía, de ese tipo de conocimiento. Pero eso sería el método perfecto para un ser humano, la transmutación. Y para un animalito que está dependiendo de los seres humanos, muchos métodos, demasiados métodos que se pueden emplear. Con plantas, con el cuidado de los animalitos, con el cuidado en los días que no deben quedar, que ella no debe quedar en embarazo. Me está diciendo que hay unos animales que son salvajes y ellos se autorregulan, pero no hay el ser humano no interviene allí. Es el humano cuando llega a estar en contacto con estos animales, es donde empieza a suceder el desequilibrio. Pero si ellos están en un estado completamente salvaje, ellos se autorregulan. Sí, por ejemplo, los lobos, sabemos que las jaurías de lobos y lobas, solo el macho alfa y la hembra alfa es el que procrea. Y el resto de animales, solo cuando muere o cuando ya se hace muy viejo y no es capaz de reproducirse ya el que antes era el macho y la hembra alfa, pasa otro a reemplazarlo y es el que entra a permitir la procreación, y no todos los que hacen parte de la jauría. Y pasa en todo. Pero él me está diciendo que eso sucede, ellos entran en un estado de desequilibrio cuando el humano interviene, porque el humano no sabe ni bien nutrir al animal, empezando por la nutrición. Está diciendo que la nutrición no es la más adecuada para un animal, la que nosotros le entregamos. Y todo eso, hay mucho desequilibrio, que cuando ellos están en un estado natural, es ahí donde eso se autorregula automáticamente, porque la naturaleza de ellos es esa, normal. Pero cuando ya el hombre interviene, él forma un desequilibrio en el animal. Que es el mismo desequilibrio que tiene el humano. Sí,
porque ellos transmiten sus propios escritos, los transmiten a los animales. Sí, pero él dice que eso no nos hace, siempre ellos dicen lo mismo, qué maravilla, que eso no nos hace malos, pues, de hacer cosas, que malos no, que eso no nos hace malos, sino que son malas decisiones que se toman, que puede uno cambiarlas. trascender, cambiarlas, trascenderlas, me está llamando, trascenderlas. Ujú. Sí, lo que estamos haciendo es recreando lo que sabemos desde ABA. Yo practico mi transmutación desde hace 50 años y producto de ello es lo que me permite a mí en este momento estar realizando esta misión en esta personalidad y compartiendo con este momento cuántico toda esa experiencia, y es para lo que mi ser me ha preparado y para lo que tomamos este cuerpo físico para este momento. Entonces, se trata de eso, de estarlo recreando. Por ejemplo, Ava en este momento me está diciendo de todas las formas de que lo podemos hacer, pero que sería muy largo de enumerar para un audio, pero que en la medida en que las personas busquen esos recursos, pues se los podremos compartir ya en nuestros diálogos personalizados o acá, cuando la persona realmente se interese, porque al mencionarlos aquí, pues simplemente estaríamos haciendo demasiado extenso y no aprovecharíamos este momento, este encuentro contigo, para que entremos en otras enseñanzas de tipo más trascendental, más profundo, como corresponde a este momento que estamos viviendo. Él me está mostrando con sus manitos, con unas manos, él me está diciendo que todos pueden recurrir a él, todos, sin excepción, y que el tocar las manos de alguien con sus manos, poner, tocar las manos, coger las manos de alguien, uno transmite la violeta que es de él, y transmitir la violeta es pasar de la presencia de uno a la otra persona, es compartir tu presencia a la otra persona, y eso es una ayuda muy grande para el otro. Yo lo he hecho con la perrita que tenemos aquí, por ejemplo, cuando ella está en su periodo fértil, yo le paso la mano y le digo que no es conveniente por la condición de económica y de estrechez en la que estamos, pero crear más perritos. Y con eso y con un pequeño cuidado que le hacemos es suficiente para mantener el control. Y es lo que me estás diciendo en este momento. Y lo mismo hacemos cuando le impregnamos a las demás personas del tema de la transmutación, que es lo que estoy abordando a nivel humano. Y siempre, como personalidad que tengo la oportunidad de compartir mi experiencia, pues se le comparte hasta donde la persona tiene la apertura. Pero le estás dando un elemento que a veces se le olvida a uno utilizar, que es el de transmitir ese color violeta para que impregne a la conciencia de ese ser, de esa conciencia a través de esa persona que está frente a nosotros, y además de lo que le podemos decir, también le podemos ayudar transmitiéndole esa vibración del violeta para que surja en él esa comprensión objetiva y se disponga por sí mismo a través de su propia voluntad consciente a perdonarse, porque este es un trabajo de perdón trascendental para poder que entre en esa otra etapa, para poder ser ayudado y su propio ser le brinde las opciones con las cuales él se va encontrando y va pudiendo aplicar esa comprensión. Uh-huh. Ellos, todas las jerarquías divinas, ellos están muy complacidos que nosotros les pongamos, les digamos asistencia en todos se complacen mucho porque es su propia, su trabajo,
es transmitir ese amor tan grande que ellos tienen para todos, y que todos, sin distensión, estamos en la disposición, como en el mismo nivel de poder pedir todas las ayudas que queramos. Os lo agradecemos infinitamente y cada vez que tengamos la ocasión de conversar más y entrar en materia con temas específicos, pues acudiremos para que podamos entrar en campos mucho más amplios de los que corresponde a este nivel de audios y podamos recrearlo en las diferentes reuniones que estamos emprendiendo a hacer en diferentes lugares y en diferentes momentos para que se amplíe mucho más y se dé a conocer a nivel de grupos y a nivel de talleres y charlas este tipo de encuentros. ¿Quieres hablarnos un poco más sobre la transmutación y la importancia que tiene para las instancias de divinidad que somos como esa encarnación de Dios en nosotros y que cuando entendemos la transmutación, la importancia que tiene nuestro poder creador como masculino o femenino, cómo ello, al nosotros hacernos conscientes, nos empodera y nos permite encarnar la otra parte, en mi caso, como Ava, encarnar a Hadi como principio femenino, lo cual ya hace mucho tiempo he podido lograr por su bondad, por su perdón y su misericordia conmigo. Ella se acercó y me permitió ese don maravilloso de conciliar mi masculino y femenino. Pero quiero que nos lo recrees desde tu estado de conciencia violeta para que la humanidad pueda recibir también esa ilustración, esa comprensión y poco a poco desde nuestra personalidad poderles ampliar y aclarar más estos estados a los cuales se puede llegar cualquier persona sin distingo de credo ni de condición física o ideológica, lo cual no es requerimiento alguno para que cualquiera pueda trascender y llegar a esos estados. Él me está poniendo un ejemplo. Me está mostrando una montaña, pero él está en la montaña, o sea, en la cima. Y yo estoy como en un camino. Entonces, que él como está en la cima de la montaña, él ve diferentes caminos que conducen a la cima de la montaña. Y como yo estoy en un camino, yo solo veo el camino que yo estoy recorriendo. Entonces, que él ve ampliamente que hay diferentes caminos que conducen a la cima de la montaña. Entonces, la transmutación es un camino. Y está poniendo en mi mente, yo no sé por qué, pero me está poniendo en mi mente a San Francisco de Asís. No sé, me pone a San Francisco de Asís, que él recorrió un camino diferente y que está en otro camino, pero que la transmutación es uno de los caminos. Eso me está mostrando allí. Y él está en la cima y él está viendo absolutamente toda la montaña y todas las laderas, todos los lados de la montaña. Entonces, yo no sé, pues, ¿qué va a decir con ese ejemplo que me está mostrando allí? ¿Qué me está mostrando San Francisco? Sí, es uno de los aspectos del celibato, al un hombre quedarse solo, sin una pareja sexual, y él solo
en esa condición de humildad y renuncia total, él, sí, esa es la palabra, renunciar, porque en el caso de él, él nace como, o toma su cuerpo físico en una familia pudiente, adinerada, y él renuncia a todo eso y busca la pobreza, la no requerir absolutamente nada de lo material, y renuncia tanto a tal nivel de que al final de su encarnación como Francisco, esa conciencia del Cristo, él renuncia a su propio cuerpo y termina en unas condiciones muy deprimentes a nivel de salud, porque él poco a poco se va desprendiendo de su propio cuerpo físico y al renunciar a él, es como que también el mismo cuerpo se convierte en un instrumento en el que va ascendiendo en sus estados de conciencia, y por eso él podía hablar con los animales, podía hablar con las plantas, podía hablar con toda la naturaleza como hermano sol, hermana luna, hermano árbol, hermano río, hermana agua, y de esa forma era como él enseñaba. Pero para poder él llegar a que los peces sacaran sus cabecitas del agua para escucharlo, lo que no hacían las personas que estaban en el entorno, le permitía mostrarle a ellos de que cuando uno comulga con sus principios en una forma trascendental, puede entender lo que es el no necesitar, no desde la carencia, sino desde el estado de conciencia del perdón, que le permite a uno perdonarse, tener un cuerpo físico que siempre está necesitando. Necesita ropa, necesita comida, necesita sexo, necesita transmutación, necesita. Pero cuando Él está diciendo uno, acá que él perdonó el cuerpo. ajá, y por eso ahora tienes un cuerpo violeta, que es con el que estamos hablando. Él perdonó el cuerpo físico, él perdonó el cuerpo físico, él fue tanto la humildad que él renuncia absolutamente todo, y la última renuncia hasta el cuerpo físico. Ay, San Germán era Francisco. No, no, es que en estados de conciencia todos somos uno. Pues sí. Entonces es lo mismo que hace el Cristo cuando él, como personalidad de Jesús, le permite a Yeshua vivir el drama de la pasión. Esa es otra forma en la que él perdona su propio cuerpo y lo inmola como un ejemplo de trascendencia en ese proceso físico, material, en el que el ego es el que es liberado a través de un cuerpo físico, que es otro tema, mucho más amplio y mucho más como lo que se hace en la Semana Santa y que todavía se sigue haciendo, pero que no se entiende realmente de que no hay que celebrar una crucifixión, sino que lo que hay que es hacerse consciente de la trascendencia del ego, y no es ningún sacrificio de un cuerpo que hay que matar físicamente, tener la palabra adecuada, pero para que se entienda, no hay que sacrificarlo, no hay que desangrarlo, sino que hay que hacer conciencia del propio proceso del ego, y es lo que él nos está explicando a través del color violeta. Cuando uno comparte el violeta y le irradia ese color a las personas, está haciendo el mismo trabajo de Francisco, como esa historia que se nos cuenta de su personalidad al perdonar su cuerpo físico, o la historia del ego, que es lo que en un nivel mucho más trascendental nos enseña Yeshua, y así todos los seres que han tomado sus cuerpos para darnos enseñanza, nos permiten a través de cada una de esas historias, de cada uno de esos ejemplos, practicarlo nosotros en nuestra propia medida, que es lo que Él nos está mostrando. Cada uno puede escoger el camino que quiera, porque a la final siempre se llega a la cima. Siempre nos fundimos en el uno, en el Padre, que es la cima a la que todos aspiramos llegar. Sí, tan bello como con esos ejemplos, ¿no? Como tan simples.
y habla de Francisco como, no, o sea, él no me muestra a San Francisco como alguien en una religión, no, me lo muestra como él, como el Francisco que estaba recorriendo su propio camino. Me lo muestra en un camino, no me muestra algo que tenga que ver con religiones, no, me muestra a Francisco recorriendo un camino. Sí, Abba en este momento para recrear el tema que él nos ha planteado desde esa cima, en la que muchos caminos hay para llegar a la realización. Ahora me está mostrando de que toda persona, sea el camino que tome, y me está recreando los caminos más inverosímiles como la drogadicción, como el del la destrucción misma de la naturaleza, personas que se dedican a la minería, a dañar los bosques y todo La eso, tala de árboles, a la tala de árboles, deforestar. todo eso también son caminos. Y eso para la mente, para nosotros podría ser algo difícil de comprender, pero sabemos a nivel interno y como se nos ha indicado en otras oportunidades, de que todo eso es necesario para que esa persona también aprenda por esos caminos lo que él ha decidido aprender a través de esos recursos que él cree que son los que son los únicos que para él en ese nivel se encuentra a su disposición. Pero poco a poco él irá aprendiendo de que hay otros recursos y otros y otros y otros, como el camino de la transmutación, como el camino de la renunciación, como tantos otros a nivel de la devoción y el éxtasis que nos permite el solo hecho de reconocernos como la divinidad que en realidad somos y no como una personalidad meramente humana a la que se le ha achacado todas las eh, condiciones meramente humanas al extremo de pensar de que la enfermedad, por ejemplo, es algo natural y es algo por lo cual tenemos que pasar, pero que es otro camino que esa persona escogió. Pero no necesariamente la enfermedad tiene que ser un camino. Hay caminos que también nos llevan a la gloria, a la éxtasis de la divinidad, sin necesidad de tener que sacrificar un cuerpo a través de una enfermedad. Pero es una decisión de la persona, si quiere hacer a través de un cáncer, a través de un SIDA, a través de la mutilación de su propio cuerpo, de la castración, o escoge otros caminos como tantos otros que hay. Sí. ¿Nos quieres decir algo más, San Germain, para cerrar este encuentro que hemos tenido contigo y que nos lo habéis ilustrado tan claramente, para a su vez también transmitir esta ilustración a través de el conciliar de los opuestos, no solamente en el masculino femenino, sino también en todos estos temas que hemos abordado al final de esta charla e encuentro que hemos tenido contigo? Él hace una venia, pero esa venia que ya la conozco, porque ya la he visto en los demás, en la jerarquía, hace una venia de también gratitud para con nosotros, porque ellos en su grandeza también tienen gratitud con nosotros, como él hemos servido, misión cumplida, como que así de gratitud con nosotros, entonces, y la gratitud es de nosotros también hacia él, por todo lo que nos has transmitido, por haber asistido a esta maravillosa cita. En nombre de la humanidad, de todas las personas que escucharán este audio, también nos lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser y nos ponemos también a tu servicio a través de este trabajo que estamos realizando y que seguiremos realizando hasta siempre, jamás. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, hecho está.
Así sí, así ha sido y seguirá siendo por siempre jamás, hecho está. Gracias, amor. Gracias, nada.